Imagina un lugar en nuestro propio planeta que ha permanecido completamente sellado, aislado del mundo exterior, durante más de 5 millones de años. Una cápsula del tiempo biológica, congelada en la oscuridad perpetua. Imagina un ecosistema entero que no conoce el sol, donde la vida respira un aire venenoso y ha evolucionado por caminos que desafían nuestra comprensión. Esto no es un planeta alienígena, es una cueva real bajo nuestros pies. Bienvenidos a Curio Bitácora. Hoy descendemos a las profundidades para registrar en nuestro diario uno de los descubrimientos más extraños y fascinantes de la biología moderna, el increíble misterio de la cueva de Mobile. Nuestra historia comienza de forma mundana, en 1986, en Rumanía, cerca de la costa del Mar Negro. Unos trabajadores realizaban prospecciones geológicas para construir una central eléctrica. No buscaban misterios, solo un terreno estable. Pero al excavar, sus herramientas perforaron la tierra y revelaron una abertura a un mundo subterráneo desconocido. Lo que encontraron no fue una cueva cualquiera, fue la entrada a otro tiempo. El geólogo rumano Cristian Lascu fue uno de los primeros en descender. El viaje era angosto y peligroso, a través de estrechos túneles verticales que se abrían a una caverna central. Y de inmediato, algo era extrañamente diferente: el aire. Era casi irrespirable para un ser humano. Tenía menos de la mitad del oxígeno al que estamos acostumbrados y estaba cargado de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, el gas que huele a huevos podridos. Un ambiente tóxico, mortal. Y en la oscuridad total había un lago de aguas lechosas y sulfurosas. No había luz. No había plantas. A primera vista parecía un lugar estéril, un rincón muerto de la tierra. Pero estaba equivocado. Allí abajo, en ese entorno venenoso y aislado, bullía la vida. Una comunidad entera de criaturas extrañas que nunca habían visto la luz del día. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede existir vida en un lugar sin luz, la fuente de energía de casi toda la vida en la superficie, a través de la fotosíntesis? El secreto de la cueva de Mobile es la quimiosíntesis. En lugar de usar la luz solar, el ecosistema se alimenta de la energía química. Unas bacterias únicas flotan en la superficie del agua como una película blanquecina. Ellas son la base de todo. Estas bacterias obtienen su energía oxidando el sulfuro de hidrógeno que emana de las aguas termales subterráneas. Son las productoras primarias, los soles químicos de este mundo oscuro. A partir de ellas, toda una cadena alimenticia ha evolucionado en completo aislamiento. Y los habitantes de este reino subterráneo son la personificación de la evolución en la oscuridad. Más de 50 especies se han identificado, de las cuales más de 30 no existen en ningún otro lugar del planeta. Son los fantasmas pálidos de la evolución. Han perdido por completo su pigmentación, volviéndose translúcidos o de un blanco lechoso. Y han perdido sus ojos. En un mundo donde la luz nunca ha existido, los ojos son un gasto energético inútil. En su lugar, han desarrollado antenas y patas increíblemente largas para sentir y navegar su entorno a través del tacto y las vibraciones. Encontramos escorpiones de agua ciegos, arañas fantasmales, cochinillas y ciempiés que parecen hechos de cristal, sanguijuelas depredadoras que son el terror de este microcosmos. Cada criatura es una adaptación perfecta a un mundo imposible. Uno de los reyes de esta oscuridad es el Cryptops speleorex, que significa rey de la cueva. Un ciempiés venenoso y sin ojos que se sitúa en la cima de la cadena alimenticia de Mobile. Pero el misterio más profundo no es solo cómo viven, sino cómo llegaron allí y desde cuándo están atrapados. Los análisis geológicos sugieren que la capa de arcilla impermeable que selló la cueva del mundo exterior se depositó hace unos 5.5 millones de años. Esto significa que los ancestros de estas criaturas quedaron atrapados bajo tierra mucho antes de que los humanos modernos caminaran sobre el planeta. Durante millones de años, mientras glaciaciones, extinciones y la propia evolución humana transformaban la superficie, este pequeño universo subterráneo seguía su propio camino evolutivo, completamente ajeno a todo. La cueva de Mobile es un laboratorio natural único en el mundo. Nos permite estudiar cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas y cómo evolucionan los ecosistemas sin la energía del Sol, quizás dándonos pistas sobre cómo podría existir vida en otros planetas o lunas de nuestro sistema solar.
Nos obliga a hacernos preguntas fundamentales. ¿Cuántos otros ecosistemas sellados como este podrían existir bajo nuestros pies, esperando a ser descubiertos? ¿Qué otras formas de vida extrañas e inimaginables podrían estar evolucionando en secreto? La cueva permanece hoy en día prácticamente sellada, con acceso restringido a un puñado de científicos para no contaminar este frágil y único entorno. Es un tesoro biológico demasiado valioso. La cueva de Mobile es una entrada en nuestra bitácora que nos recuerda que los mayores descubrimientos a veces no están en galaxias lejanas, sino en la oscuridad bajo la tierra que pisamos. Un testimonio silencioso de la increíble tenacidad y creatividad de la vida. ¿Qué te parece este mundo perdido? ¿Crees que existen más ecosistemas así por descubrir? Comparte tus ideas en los comentarios. Si esta exploración a un mundo oculto te ha dejado fascinado, te agradecemos tu me gusta. Suscríbete a Curio Bitácora y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras expediciones a los rincones más misteriosos y asombrosos del conocimiento. Gracias por descender con nosotros a la oscuridad. Hasta la próxima entrada de la bitácora.